Hola, soy Anastasia y hoy te comparto un testimonio de alabanza del animador. Mi alma hoy se encuentra llena de gratitud hacia mi esposo celestial, hacia RMI y hacia cada socia que ha hecho posible que todas estas verdades y principios hayan llegado a mi vida, especialmente el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Hoy quiero testificar una de las más grandes hazañas que mi amado ha hecho por mí. En mi proceso de separación huí al extranjero y mi esposo terrenal se quedó viviendo en nuestro hogar. Cuando regresé a mi país ya no podía regresar a mi hogar aunque quisiera, pues mi esposo terrenal estaba haciendo su vida allí y créanme, no merecía volver. Entonces me tocó vivir totalmente sola en una casa prestada. Pero como sus planes no son los nuestros, de repente me empezaron a suceder muchas crisis en esta casa. Primero, mi perrita se cayó por las escaleras y perdí un ojo. Después me caí yo y perdí mi teléfono. Y luego vinieron a pedirme desocupación de esta vivienda, y sin contar que ya estaba empezando a tener crisis económicas porque dejé de trabajar. No tenía fuerzas para hacerlo, por el gran dolor que sentía, y luego vino la pandemia. Todas estas crisis me golpearon en solo una semana. Lo que pasó después fue sorprendente. Resulta que todas esas pruebas fue lo que Dios usó para llamar la atención de mi esposo terrenal, quien se enteró por otra persona de todo lo que me estaba pasando y apareció después de mucho tiempo. Él pidió vernos y pensé que era otra prueba golpeándome porque sus palabras fueron: necesitamos vernos para terminar de finiquitar lo nuestro. Pero cuando nos encontramos, Dios lo quebrantó al punto de llorar. Verme resignada, sin dinero, sin teléfono y viviendo en ese lugar. Y también ver a nuestra perrita ciega sin su ojito, quebró su corazón. Entonces esa reunión que era para finiquitar lo nuestro, se convirtió en una oportunidad para empezar a restaurar nuestra relación con perdón y compasión uno por el otro. Pero ese día vi cómo Dios ablandó y volvió su corazón hacia mí. Y fue tanto que a los 2 días me envió un teléfono. Luego me depositó dinero para la comida y luego de repente me escribió diciendo que quería que me fuera a vivir a nuestro hogar. ¡Wow! ¡Wow! Todo esto también me sucedió en solo una semana, tal como me habían sucedido todas las pruebas. ¡Qué milagro! No lo podía creer. Poner los pies en mi hogar fue una sensación tan maravillosa que no puedo explicar, y no era tanto el estar allí, sino lo que Dios había hecho. Pero ese quebrantamiento era lo que necesitaba para poder reconocer tantos errores que me llevaron a gran y profundo arrepentimiento y a despojarme y soltar muchas cosas: orgullo, altivez, autosuficiencia, ambiciones, planes, vanidad, pecado, y me rindió, me humilló bajo la mano poderosa de Dios. Y no puedo dar este testimonio sin antes decirles lo que hizo que Él se manifestara. Cuando todas estas crisis me golpearon y me llevaron a buscar a mi amado desesperadamente, me encontré con su misericordia de una forma que nunca antes experimenté. Me hizo sentir cuánta compasión Él siente por sus hijos cuando sufrimos, pero también me mostró que siente la misma compasión por aquellos que están lejos de Él, esclavos al pecado. La compasión que Él sentía por mí en mi sufrimiento, también la sentía por mi esposo terrenal en su pecado, y me pidió que quería que yo también sintiera lo mismo por Él. Todo lo que Dios me llevó a clamar, sanar, aprender y hacer para sentir esa compasión requiere otro testimonio que pronto compartiré. Pero empecé clamando misericordia y compasión por Él tanto como la necesitaba para mí. Entonces, cuando Dios hizo este gran milagro de devolverme mi hogar, le pregunté llorando por qué había sido tan bueno conmigo, si yo ni siquiera había cambiado tanto y no lo merecía. Y Él me dijo que fue por su misericordia, que Él me puso a tener misericordia porque Él quería ser misericordioso conmigo.
Entonces entendí que Dios me puso a pedir misericordia por mi esposo terrenal, porque quería manifestarse en su corazón y en muchas crisis que también venían a golpear su vida, y porque quería que mi esposo terrenal se compadeciera de mí por mi sufrimiento, así como yo de él por sus pecados. Y así fue como sucedió. Hoy estoy en mi hogar, en paz y con mi esposo celestial, enamorándome más de él, permitiéndole sanarme y transformarme y construyendo juntos este hogar en la roca. Mi esposo no se quedó, no era el tiempo, y me siento en paz con eso, porque Dios quiere transformarnos de verdad. Una de las cosas que más lloré en su momento era no tener un lugar donde mi esposo terrenal pudiera regresar, y aquí estoy. Y por último, sé que esta gran manifestación de Dios también se debe a que cuando cumplí un año en mi proceso, empecé a diezmar aquí en mi almacén RMI. Entonces, Él me devolvió lo que el devorador me había quitado y abrió la ventana de los cielos. Y justo a los 3 meses de diezmar, estaba de vuelta a mi hogar. ¡Wow! Amada novia, espero que este testimonio engrandezca la misericordia y el perdón de Dios en tu corazón, para que creas que hay perdón y redención para tus peores errores y que no hay ninguna situación demasiado difícil para Él. Cuando más imposible es, más Él se quiere manifestar. Confía en Él.